Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi hermana feminista ató a un chico en una fiesta y se salió con la suya hasta que decidimos demandarla. Desde que tengo memoria, Laura, mi hermana mayor, ha sido muy vocal sobre su postura feminista. No me malinterpreten, siempre apoyé su lucha por la igualdad, aunque a veces sus puntos de vista me parecían algo extremos. No voy a mentir, cuando era más joven me dejaba influir por sus ideas. Pero a medida que crecíamos, algo no encajaba. Laura decía que creía en la igualdad, pero sus acciones a menudo demostraban lo contrario. Laura se jactaba de ser feminista, de luchar por los derechos de las mujeres y todo eso, pero en su día a día, parecía que las reglas cambiaban cuando le convenía. Por ejemplo, nunca cocinaba ni lavaba la ropa. Creía que esas tareas eran cosas de mujeres, pero al mismo tiempo esperaba que su novio las hiciera todas. ¿Sabes qué más? Ella siempre insistía en que los hombres debían ser responsables de todo. No le importaba que su novio tuviera su propio trabajo, estudiara o tuviera otras responsabilidades. La regla era simple, él tenía que llevarla a donde quisiera, pagar todo y si ella no podía hacer algo, él lo hacía. Esto, por supuesto, llegó a un punto crítico en su última relación. Laura terminó con su novio porque un día, después de que él se quedara dormido, le pidió que le preparara el almuerzo. Él tenía que ir a trabajar temprano y se despertó tarde. Laura, al escuchar esa solicitud, pensó que él era un machista, porque no quería que ella se quedara en casa todo el día cocinando para él. No podía creer lo que escuchaba. La situación se salió de control por algo tan pequeño. Para mí parecía una tontería, pero para ella, era la razón para terminar una relación. Yo siempre le decía que el feminismo no se trata solo de exigir, sino también de dar. Exigir igualdad no debería ser una excusa para tener privilegios. Pero Laura nunca lo entendió de esa manera. A menudo, debatíamos sobre el tema. En una de esas discusiones, le mencioné un artículo que había leído sobre consentimiento en el que se decía que si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer borracha, eso puede considerarse abuso. Estaba de acuerdo en esa parte. Pero lo que me sorprendió es que el artículo también decía que si ambos estaban borrachos, la mujer aún no podría dar su consentimiento, pero para los hombres, eso no aplicaba, ya que eran físicamente más fuertes. A ella le pareció una idea perfecta, mientras que a mí me parecía una exageración. Desde ese momento nuestras discusiones sobre el consentimiento se hicieron más intensas. Ella insistía en que las mujeres no podían ser acusadas de abuso, mientras que los hombres sí, porque siempre son más fuertes o siempre pueden defenderse. Yo le explicaba que el abuso no depende de la fuerza física, sino del consentimiento, y que cualquier forma de abuso, sea por parte de un hombre o una mujer, debía ser tratada con la misma seriedad. A pesar de nuestras diferencias, seguí apoyando a Laura en su derecho a ser feminista, aunque a veces sus ideas me parecían contradictorias. Estaba claro que ella se sentía muy fuerte con su postura, pero había algo que no terminaba de cuadrarme. Pensé que tal vez con el tiempo cambiaría, que aprendería a aceptar las complejidades de la igualdad de género. Todo se complicó cuando Laura comenzó a interesarse en un chico llamado Daniel. Yo lo conocía un poco porque era compañero de clases de mi hermana, pero nunca lo había tratado en profundidad. Aparentemente Daniel era lo que ella había estado buscando. Un chico simpático con una personalidad agradable y, para colmo, muy guapo. Mi hermana, como siempre, insistía en que los hombres deberían dar el primer paso. Por mucho que me hubiera dicho lo contrario en sus discursos feministas, siempre que le preguntaba por alguna relación, ella quería que él fuera el que se acercara. El destino quiso que Daniel y ella coincidieran en una fiesta. Ella estaba emocionada, no lo podía creer. Todo el día me hablaba de cómo se pondría nerviosa si él se acercaba, pero al mismo tiempo sentía que no podía dar el primer paso. Le dije que no debía esperar a que los hombres siempre tomaran la iniciativa. La igualdad es eso, Laura, le dije, tomar las riendas y actuar sin esperar que te den permiso. Ella se rió y me miró como si estuviera diciendo algo ridículo. A fin de cuentas, ella pensaba que todo debía ser responsabilidad de los hombres. La fiesta llegó y yo no estaba en casa esa noche. Cuando regresé al día siguiente, Laura estaba tirada en el sofá, visiblemente resaca. Le pregunté cómo le había ido y a primera vista parecía feliz.
Todo fue bien, nos entendimos, me dijo mientras luchaba por mantenerse despierta. Pero cuando empecé a presionar por más detalles, la historia que me contó me sorprendió. Resulta que después de varias copas, Daniel comenzó a sentirse mal. Al principio, Laura me dijo que él estaba muy borracho y que parecía desorientado. La sorpresa vino después. En lugar de ayudarlo o simplemente dejarlo descansar, Laura decidió aprovechar la situación. Me contó que se acercó a él, que lo calmó y lo condujo a una habitación donde estuvieron a solas. Según ella, lo hizo porque él no estaba en condiciones de reaccionar y necesitaba apoyo, pero al final las cosas fueron mucho más allá. Cuando me lo dijo, intentó convencerse de que no había hecho nada malo. No lo vi como abuso, me dijo, solo lo vi como algo que pasó. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo podía decir eso? Yo le expliqué que lo que había hecho no estaba bien, que Daniel no estaba en condiciones de consentir. Pero Laura no aceptaba que había cometido un error. Ella insistió en que las mujeres no pueden ser acusadas de abuso, y que si había alguien afectado en esa historia, esa era ella. Estaba mareada por el alcohol también, pero según su lógica, eso no significaba que ella fuera responsable de lo que había sucedido. La conversación terminó ahí. Me sentí completamente confundido. No podía creer lo que acababa de escuchar de mi propia hermana. Me alejé de ella por un tiempo, no sabía cómo seguir enfrentando esa situación. Al día siguiente me sentí preocupado. No quería que esto quedara sin hacer nada, así que decidí contactar a Daniel. Le envié un mensaje por redes sociales y le pregunté si todo estaba bien. Su respuesta fue lo que me confirmó que Laura había cruzado una línea. Daniel me dijo que se sintió incómodo y vulnerable, y aunque al principio no estaba seguro de si debía decir algo, decidió hablar conmigo. Me confesó que al principio le había gustado Laura, pero cuando estuvo en esa situación, ya no quería nada con ella. Se sentía atrapado, desconcertado y no sabía qué hacer. En ese momento me dijo que estaba considerando hacer algo al respecto, tomar medidas legales. A pesar de que tenía miedo de no ser tomado en serio, me pidió ayuda para buscar un abogado. Le dije que lo apoyaría en todo lo que necesitara. Después de mucho pensarlo, Daniel decidió que la situación no podía quedar impune. Necesitaba que la gente supiera la verdad. Como su hermano, no podía quedarme al margen. Decidí hablar con él y ayudarlo a hacer todo lo posible para que el abuso fuera reconocido como tal. La decisión de Daniel de tomar medidas legales fue el comienzo de una batalla que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Durante las primeras semanas, la situación se fue tornando cada vez más tensa. Mi hermana, como era de esperar, no entendía por qué lo estábamos haciendo. Estaba completamente cerrada a la posibilidad de que pudiera haber cometido un error. A sus ojos, ella nunca era la culpable. Todo lo que hacía, incluso lo que ocurrió esa noche, era válido si lo veía bajo su propia perspectiva. La noticia de que Daniel y yo estábamos considerando demandar a Laura no tardó en salir. Un par de amigos que sabían lo que estaba ocurriendo comenzaron a hablar, y pronto toda la familia se enteró. Los comentarios empezaron a llegar a través de las redes sociales. Al principio tratamos de mantener el asunto en privado, pero la gente, como suele pasar, no tardó en sacar conclusiones. Mi madre, por ejemplo, estaba devastada. No podía creer que su hija estuviera siendo acusada de algo tan grave, y lo peor de todo es que parecía más preocupada por la vergüenza que eso podría traer a la familia que por lo que realmente había sucedido. Laura, por su parte, no dejó de publicar mensajes en sus redes sociales defendiendo su versión de los hechos. Decía que todo era un invento, que todo se había malinterpretado. Me están atacando por ser mujer, escribió en un post que rápidamente se viralizó. Según ella, no era más que un ataque de hombres machistas que querían ridiculizarla. La situación se complicó aún más cuando varios grupos feministas comenzaron a compartir su versión de los hechos. En su mente el simple hecho de ser mujer la convertía en una víctima, independientemente de lo que realmente había sucedido esa noche. Esto fue lo que más me molestó. Como si el feminismo fuera solo un escudo para justificar cualquier comportamiento sin importar la gravedad de la situación. Estaba claro que Laura no entendía que el feminismo real se trataba de reconocer la igualdad en todos los aspectos de la vida, incluyendo la responsabilidad y el respeto hacia los demás. Por otro lado, Daniel no estaba pasando por un buen momento. Aunque estaba decidido a llevar las cosas a la corte,
la presión social que se generó fue enorme. En su universidad, comenzaron a mirarlo como el chico que denunció a la mujer. Sus compañeros se dividieron en dos bandos, unos lo apoyaban, otros lo atacaban. La verdad es que ninguno de los dos bandos entendía realmente lo que había sucedido. Para muchos, la idea de que una mujer pudiera ser acusada de abuso por parte de un hombre era algo difícil de procesar. En nuestra sociedad, a menudo se minimizan o se ignoran los abusos cometidos por mujeres. Daniel se sentía solo, pero yo siempre estuve a su lado. Decidimos contratar a un abogado especializado en casos de abuso y consentimiento, algo que Laura jamás se imaginó. El abogado, un hombre con mucha experiencia en casos similares, nos dijo que teníamos una causa fuerte. El hecho de que Daniel estuviera tan claro sobre lo sucedido y tuviera pruebas de lo ocurrido esa noche, como testimonios de algunos amigos que estaban en la fiesta, lo hizo aún más sólido. Laura, sin embargo, seguía creyendo que podía desmentir todo, que los demás se pondrían de su lado simplemente por ser ella. Como la situación se estaba volviendo muy tensa, decidí tomar cartas en el asunto. Sabía que la única manera de que la verdad saliera a la luz era mostrarle al mundo lo que realmente había sucedido, ya que Laura estaba manipulando la situación para su propio beneficio. Fue en ese momento que decidí grabar un vídeo. Había visto cómo se estaba distorsionando la historia en las redes sociales, como Laura, como siempre, se ponía en el papel de víctima. Pero esta vez, no era una historia que pudiera dejar pasar. En el vídeo, no solo expuse lo que había sucedido, sino que también quise dejar claro que el consentimiento no dependía del género. Dije que el abuso es abuso sin importar si lo comete un hombre o una mujer, y que nadie tiene derecho de aprovecharse de la vulnerabilidad del otro. Al final, incluí el testimonio de Daniel, que explicó de manera clara y concisa cómo se sintió esa noche. El vídeo no solo lo subí a mis redes sociales, sino que también lo compartí en foros donde las personas discutían sobre temas de abuso y feminismo. La respuesta fue abrumadora. Algunas personas me atacaron ferozmente llamándome traidor y machista, mientras que otras comenzaron a cuestionar la versión de Laura. La situación estalló en las redes sociales. La historia pasó de ser algo familiar a convertirse en un tema de debate público. Mientras tanto, Laura se negó a retractarse. En su mente aún era la heroína de la historia. La presión que sentía se incrementaba con cada día que pasaba, pero ella no parecía dar su brazo a torcer. Sin embargo, lo que no había anticipado era la reacción pública. La gente comenzó a hablar, a cuestionar su versión, a preguntarse si realmente una mujer podía ser culpable de abuso. Como era de esperar, algunos no aceptaron que una mujer pudiera hacerle daño a un hombre sin consecuencias, pero otros, con una visión más objetiva, comenzaron a ver las fallas en su argumento. El día del juicio finalmente llegó. Para ser sincero, no estaba seguro de qué esperar. En la corte tanto Daniel como yo tomamos la decisión de ser completamente transparentes. Presentamos todos los testimonios, las pruebas y los mensajes que habíamos recopilado. Daniel se mostró firme en su declaración, dejando en claro que aunque en el momento pensó que tal vez había hecho algo malo al no reaccionar de inmediato, después entendió la gravedad de lo sucedido. La defensa de Laura, por otro lado, fue todo un show. Ella intentó defenderse argumentando que había estado bajo la influencia del alcohol y que no sabía lo que estaba haciendo. Pero ese argumento no duró mucho. El juez, después de escuchar todos los testimonios, no tardó en tomar una decisión. El veredicto fue claro: Laura fue declarada culpable. La sentencia no fue leve. Ella fue sentenciada a pagar una multa significativa y además, fue obligada a asistir a cursos de concientización sobre el consentimiento y la responsabilidad. El juez fue muy claro al explicar que el abuso no tiene género y que, aunque ella se consideraba feminista, su comportamiento no era compatible con los principios que promovía. Para mí fue un momento agridulce. Ver a mi hermana siendo condenada por algo tan grave fue difícil de digerir, pero sabía que había hecho lo correcto. La justicia debe ser para todos, independientemente de su género. Mi familia, como era de esperar, no aceptó el veredicto con facilidad. Mi madre dejó de hablarme por un tiempo, al igual que mi tía, que también estaba muy afectada por la condena. Me acusaron de destruir la familia, de poner en peligro el bienestar de todos por algo que, según ellos, no había sido tan grave. Incluso algunos amigos cercanos a Laura me dieron la espalda, alegando que yo estaba tomando partido en una situación en la que no debía involucrarme.
Pero sinceramente me importaba más lo que había sucedido con Daniel. Él había sido el verdadero afectado, y si no hubiera intervenido, no habría tenido la oportunidad de ser escuchado. Lo que me sorprendió aún más fue que, a pesar de todo, Laura seguía sin entender la gravedad de sus acciones. Para ella, todo había sido un malentendido, un error que no merecía ser castigado. No parecía dispuesta a cambiar. Y eso me dolió profundamente. Aunque mucha gente me atacó, incluso dentro de mi propia familia, no me arrepiento ni por un segundo de lo que hice. La justicia debe ser imparcial, debe ser un reflejo de la igualdad que todos buscamos, sin importar el género. Nadie, ya sea hombre o mujer, tiene el derecho de abusar de otra persona, ni emocional ni físicamente. Y aunque mi relación con mi hermana ya no es la misma, sé que lo hice por el bien de todos. Al final, la vida sigue. Quizás con el tiempo Laura se dé cuenta de lo que hizo, aunque no espero que lo haga pronto. Pero por ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante sabiendo que hice lo correcto.